Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les mando un gran abrazo hasta donde estén. De verdad, espero que se queden conmigo hasta el final de este video. El día de hoy les traigo una gran novedad de Freche, que sé que tenían muchas ganas de conocer. Yo también tenía mucha expectativa sobre ello, así que pues bueno, vamos a revisarlos. ¿Qué les parece? Así que comenzamos. Pues sí, miren, Freche acaba de sacar, no tiene mucho, tiene como un mes, más o menos, que yo conocí su línea y esto, de sus perfumes de nicho, que son la famosa marca de Niche Pasión. Entonces, pues yo la verdad dije, no sé, como que tenía mis dudas sobre si los iba a adquirir o no, porque pues la verdad es que podemos conseguir ya nichos con la mayoría de las casas de inspiración. Entonces, como que pues yo decía, no sé, quería darles una oportunidad, pero al mismo tiempo decía, bueno, pero si también ya está, no sé, otras casas, y pues bueno, dije, solo debe de haber algo que a mí me convenza, o sea, vamos, que yo cuando los vaya a checar, diga, wow, sí, o sea, que me cambien el mood y digan, sí vale la pena por alguna situación, o sean a lo mejor algún tipo de notas que yo no haya percibido, sobre todo en otras casas, ¿no? Entonces, pues me di a la tarea y sí, fui y los revisé varios, no, digo, la verdad es que no conseguí muchos más, porque la verdad es que tengo mucho perfume. Entonces ya es mucho desperdiciar, aparte no te permiten estar comprando abajo de ciertos mililitros, todo un rollo también eso fue. Entonces, pues no, digo, acortan finalmente las posibilidades para que uno los pueda conocer y les pueda traer más contenido. Pero bueno, conseguí 3 de momento, que fueron las que más me cerraron el ojito por ahí. Entonces, pues vamos a comenzar con la primera. La primera, esta es de Lancôme y esta es Mille et un Rose. Me parece que creo que Lancôme ya sacó también su línea privada. Entonces, pues creo que va por ahí el perfume. Y les digo algo, me gustó. Sí, yo les dije que sí, si los compraba es porque iba a haber algo que yo no sintiera, por lo menos en sus perfumes de Freche. O sea, que yo sintiera diferencia con ellos mismos, porque además de todo son más caros. Entonces, pues dije, no, pues si no me dan algo extra, un plus, pues no, como que no le veía mucha opción, ¿no? Pero, ¿saben qué? Este perfume, bueno, yo ya lo había visto en algún momento con otra casa de inspiración, no lo había conseguido, pero, wow, este es el perfume, de verdad, Este es el perfume de rosas, me cautivó desde no me lo sprayé, vamos, porque pues en Freche te enseñan como que el papelito o la tapita del botecito y eso, pero desde ahí dije, wow, huele, ¿saben qué? No declara que tenga miel, pero la primera instancia huele a miel. Huele a una rosa con miel súper bonita, pero aparte tiene una mandarina esplendorosa. No, yo no había sentido un perfume así de rosas. Hacía mucho que a mí un perfume de rosas no me cautivaba de esta manera. Es un perfume fresco, juvenil, jovial, hermoso, dócil, etéreo, a mí me lo pareció. Pues no es la rosa de Lancôme, de la típica de Idol, no, sí está diferente. Tiene una parte ahí de rosita también bonita, pero ligera, pero es muy fresco, es aterciopelado también. Tiene bergamota y tiene pera, aparte de la mandarina que les comento. Es muy fresco, muy fresco, cítrico, pero no es un cítrico astringente, no, es un cítrico bastante bien equilibrado en todo el perfume. Tiene también rosa de Grace y tiene ámbar. Sí, tiene un ámbar bien bonito, que solo le da ahí como
como que presencia, base, porte al perfume, porque aparte sí se siente un perfume elegante, o sea, diferente, ¿saben? No, hacía mucho que no sentía una rosa de este nivel y por eso esto fue de los primeros que dije, no, sí, me lo llevo, ni lo voy a pensar. Me los pudieron vender en 30 mililitros, ahí échenle ojo, sí los pueden vender en estas proporciones y es muy bonito. Eso sí, no dura mucho, sí me duró como de estos perfumes es el que creo que menos longevidad me dio abajo de unas 4 horas. Yo lo quería seguir percibiendo, ¿saben? Pero pues no, al final ya se va perdiendo y sí queda esa parte de la rosa un poquito almizclado, también ligerito, pero fresco, cítrico sobre todo, ¿saben? Pero un cítrico bonito. La mandarina está de verdad de muy buen nivel, súper bonito. Entonces, pues, chéquenlo. Este es mi primer perfume de la marca Niche Passion de Fraiche y me encantó. Me encantó, sí lo sentí diferente, la calidad de la fragancia la sentí un poquito diferente a lo que maneja Fraiche. Y vámonos con el segundo perfume, que es de Tom Ford. Entonces dije, bueno, pues tengo muchas cerezas por aquí, ya les había comentado en algún video, pero pues soy muy fan, al final soy muy fan de la cereza. Y este es Electric Cherry de Tom Ford. Y está lindo. Me gustó. Sigue trayendo, no marca la almendra, ya no la marca aquí, pero la sigue trayendo. Se sigue sintiendo un perfume muy, muy cremoso, pero se siente la parte floral ahí como que mucho más viva, a diferencia de los cherry. Es una cereza muy bonita, muy juguetona, muy jovial, almizclada también, se siente un poco de almizcle fresco aquí. A partir de unos 15 años de edad me dio muy buena duración, muy buena, sí, dura como unas 5 o 6 horas, tiene buena estela, tiene buena proyección. Al final empieza a quedar ya más la parte floral blanca me parece que trae por aquí marcado. Y la parte almizclada, pero sigue siendo un perfume bien, bien bonito. Y también me pareció que es diferente a los perfumes que maneja Fraiche, no se parece a los cherry nada, y también sentí diferente a otros perfumes de inspiración que yo pudiera traer por aquí. Me gustó mucho, es un floral frutal del 2023, tiene jengibre también, ¿saben? Que sí lo hace muy, muy fresquecito también. Tiene jazmín de sambac, tiene pimienta rosa, tiene almizcle también. Es muy lindo, chequenlo. Es un perfume bien bonito, femenino. No me parece un perfume, puede ser unisex, pero lo siento mucho más cargado a la parte femenina. Y me encantó. Entonces, pues bueno, vámonos con el último perfume. Solo conseguí 3. Pero que les traigo, yo creo que de los perfumes que trae Fraiche, fue uno de los perfumes más aventurados, ¿saben? De entrada, pues saben que los nichos son diferentes. Los otros 2 que yo les traje son perfumes mucho más usables, ¿saben? Pero la mayoría son perfumes que necesitan compromiso olfativo, que necesitas sentir que hueles diferente, que traen notas que no traen los perfumes de diseñador normalmente. Son perfumes mucho más fuertes, muchos más ambarados, mucho más animálicos, traen bases mucho más sucias de repente. Entonces, si van conociendo los perfumes y no les va cuadrando de repente del todo, pues es porque son perfumes diferentes, la mayoría, La mayoría sí son, creo que los que les traigo son perfumes de los más usables. Sí, este es un perfume muy aventurado. Yo por eso es que lo conseguí, porque tenía mucha curiosidad por conocerlo, pero tiene lo suyo, tiene su parte de complejidad y ya se los iré describiendo. Este perfume se llama Guidance. Es de la casa de Amour, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es una casa de perfumería árabe omana que al parecer está desde 1953 y pues sus perfumes son, yo sé que no son fáciles. Entonces creo que no iba a ser la excepción y por eso les digo que fue una parte aventurada de Fraiche, porque pues bueno, tiene su complejidad. Vamos a ver. Este perfume habla de que tiene pera, tiene avellana,
en el corazón, osmanto, que es el olivo oloroso, tiene rosa, azafrán, jazmín de sambac, en la base tiene sándalo, vainilla, aquilagud, amberis y ládano. Ustedes podrán ver las notas y pensarán que es inofensivo, pero no para nada. Este perfume es un perfume muy difícil de describir porque tiene una parte, el ámbar gris lo hace diferente, incluso le crea una segunda piel, ¿saben? Es un perfume que sí va a rondar mucho en el pH en el que ustedes, como ustedes estén. De repente siente cítrico en un principio, pero un cítrico como de una bergamota potente que no la trae declarada. Tiene pera, ¿no? La parte frutal es muy ambigua, muy ambigua. Creo que el azafrán es lo que lo hace también un poco diferente, junto con la parte del osmanto. También creo que es lo que le da esa potencia muy vivaz en un principio, pero diferente, es hasta medio chillante y ostentosa. Cuando ya va pasando el perfume, entonces empiezan a sentir la parte un poquitito más ambarada. Habla de que tiene maderas, yo no le sentí mucho la madera, en ningún momento. El ámbar gris les digo que lo hace muy diferente. La parte floral está, de repente quieren salir algunas flores como en palpitaciones, pero es un perfume muy diferente, vamos, no es algo a lo que yo estuviera acostumbrada. Si quieren conocerlo, chéquenlo, que se los den a probar para que, en la piel sobre todo, porque pues así, no, en el papelito es otra cosa a cuando ya lo usas realmente. De repente ya en el secado, después de unas 5 horas, quiere salir esa parte un poco avainillada, dulzona. De repente como que quiere salir un poco la parte de la avellana y se siente un poquitito cálido. Entonces, en un principio lo sientes cítrico, fresco, pero al final lo sientes un poquito cálido. Ya de repente es un perfume bien diferente. Bien diferente, que de esto van los nichos, gente linda. Así van, así son. O sea, son perfumes a veces o que odias o que amas. Este perfume yo no sé todavía en qué rango lo voy a colocar, ¿saben? Porque al final sí se quedó en mí una parte un poco animálica, que no trae almizcle marcado ni declarado, pero seguro lo trae. Sí trae almizcle y trae esa parte de almizcle animálico que normalmente este tipo de fragancias las traen. Esta nota del almizcle animálico muy marcado es lo que les da la diferencia normalmente y lo que las distingue. Entonces, pues, chéquenlo. No es para cualquier olfato. Yo se los traje aquí porque yo sabía que tienen mucha duda y que mucha gente tenía mucha duda en este perfume, por conocerlo y por saber más o menos de qué va. Les voy a decir más o menos los acordes principales, ¿no? de los que habla. Amaderado, ámbar, afrutado, cálido especiado, dulce, nueces, atalcado, avainillado, florales y balsámico hasta el final. De todo esto, pues se siente poco, yo no sé si sea la inspiración. Yo leí reseñas y sé que es muy controversial el perfume también, o sea, en las reseñas del perfume original lo sienten muy ambiguo también, y creo que tiene mucho que ver con el pH de la gente, con nuestro estado de ánimo y con lo que también nuestro cerebro esté abierto para poder percibir, ¿no? Lo hace este perfumista, se llama Quentin Bisch, y ha hecho perfumes muy lindos, como el CH Pasión, del Rosita, el último que sacó Carolina Herrera, y también el Gaultier Divine. Y sí, los dos son perfumes, los anteriores son perfumes muy peculiares, ¿no? Y lo es. De repente aquí se le siente un poco la avellana, ¿saben? Pero en mi piel no pegó la avellana. Yo nunca le sentí la parte afrutada, no, la talcada sí. El avainillado muy poquito, y los florales pues de repente ahí como que quisiera a lo mejor salir una parte floral blanca, pero pues no, es un perfume bien raro. Chéquenlo. Yo se los traje por eso, porque quería que lo revisaran. Sé que hay muchas dudas sobre el perfume, yo lo quería conocer y lo quería conocer en mi piel, ¿saben? A ver qué tal se iba a desempeñar, y pues bueno, ya lo traigo por aquí. Pude revisar. De las otras que les recomiendo es Bobby de Dior. Es bien bonito, es como una especie como de Miss Dior, más o menos, pero el último que sacaron. Yo no lo adquirí porque tengo Miss Dior también. Chequen ese perfume de Bobby, es muy bueno. ¿Qué otro les puedo recomendar por ahí?
básicamente fue lo que más me gustó, también el Scarlet Puppy de Jo Malone está bonito, el Intense está lindo, chéquenlo, denle una revisada, son perfumes bien peculiares. Yo les traje lo que más o menos me pareció que está dentro de un rango pues muy aceptable para mí. Bueno, ya ustedes me dirán qué les pareció, si ya los conocieron. Este último ya lo conocieron, el de Guidance. Díganme qué opinan de él, ¿no? A lo mejor yo estoy muy mal y no percibo sus notas, pero pues bueno, gracias por quedarse conmigo hasta el final de este video. Nos estamos viendo hasta el siguiente y les mando un gran beso. Bye.